La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Todos hemos oído hablar una o muchas veces de la Revolución Industrial, un proceso de transformación económica que alumbró el mundo contemporáneo en el que vivimos y que por su envergadura y sus consecuencias solo es comparable a la Revolución Neolítica, esa que ya vimos aquí en la Contrahistoria hace solo unas semanas. De la Revolución Neolítica nos separan varios milenios, pero no de la industrial, esa nos cae bastante cerca, bueno, tan cerca que probablemente sigamos inmersos en ella y no lo percibamos así porque carecemos aún de perspectiva histórica y por lo tanto de visión de conjunto. Bien, haya terminado o no haya terminado, que no lo sabemos, lo sabrán nuestros descendientes, el hecho es que la Revolución Industrial cambió el mundo. Nada, o bueno, casi nada, volvió a ser igual desde que aparecieron las fábricas, el uso de máquinas se generalizó, la productividad se disparó y como consecuencia de todo ello, la población aumentó como nunca antes lo había hecho. Nuestro mundo, de hecho, sería completamente inexplicable sin todos los cambios que se produjeron a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Al principio estos cambios solo se verificaron en Gran Bretaña y luego ya pues en algunos puntos del continente europeo como Bélgica, Alemania, Francia. Posteriormente ya se extendió a prácticamente todo el continente, luego posteriormente saltó al continente americano y ya finalmente a lo largo del siglo XX pues la industrialización es algo que ha llegado a todos los rincones del mundo. Los estudiosos llevan 2 siglos haciéndose preguntas en torno a este fenómeno, preguntas que en mayor o menor medida la verdad es que todos nos hemos hecho alguna vez, al menos todos los que estamos interesados en estos temas. Preguntas como por ejemplo, y esta es una que ya se ha respondido o se ha tratado de responder aquí en la Contrahistoria, por qué este despegue industrial se produjo en Inglaterra y no en otras partes de Europa que parecían tanto o más idóneas que las Islas Británicas para un salto semejante. Esto ha llevado a muchos a plantearse la naturaleza íntima de la industrialización. Preguntas como ¿qué fue primero, la máquina o la fábrica? ¿Qué papel tuvieron las instituciones financieras, la banca, la bolsa, los créditos, esas instituciones que habían nacido en Italia y en los Países Bajos en los siglos precedentes? ¿O qué papel había tenido tuvo para la industrialización el comercio interoceánico que siguió a los viajes de descubrimiento de portugueses y españoles durante el siglo XVI? Bien, todo tuvo su importancia y se combinó de tal manera que hizo posible que a mediados del siglo XVIII, más o menos, el occidente europeo estuviese ya listo para dar el salto. Pero en el relato tradicional no suele incluirse un ingrediente fundamental que hoy, con Alberto Garín como director de orquesta, veremos con más detalle. Ese ingrediente fundamental es la importancia de la América hispana como mercado que propulsó las manufacturas inglesas. Como os decía hace unos segundos, el relato tradicional sobre la Revolución Industrial, conocido por todos los aficionados a la historia y también por los que no lo son, pero han oído alguna vez hablar de ella, este relato tradicional parte de una idea que comparte prácticamente todo el mundo y es que esta revolución, una revolución fundamental en la cual nos encontramos inmersos, surge en Inglaterra a partir del año 1780 y la base de todo es la mecanización de la producción textil, que permite producir mucho a muy bajo precio. Por lo tanto, pues se vende mucho, crecen los beneficios y esto permite que la industria entre en una especie de círculo vicioso que se retroalimenta. Y así hasta el momento presente. Bien, una de las preguntas que se hacen a menudo, historiadores se la llevan haciendo mucho tiempo y también los aficionados a la historia, es por qué esto ocurrió en Inglaterra y no ocurrió en Holanda o en Francia o en Alemania o en la propia España. Es decir, ¿por qué sucedió en Inglaterra? ¿Por qué? Pues la verdad es que las causas son múltiples, porque habían tenido una revolución agrícola previa que había permitido crecer la población, por ejemplo. Esa es una de las razones y es algo que siempre los
que están en el relato tradicional sobre la revolución industrial insisten en ello. Como había mucha gente, pues esa misma gente se pudo poner a trabajar en la industria. Pero claro, hubo una revolución agrícola también en Francia. Francia estaba más poblado que el Reino Unido en el año 1750. Uno, digamos ya, por ejemplo, el centro de Europa, entre los principados alemanes o Austria. Pero es que además Inglaterra contaba con otras ventajas. Seguimos con el relato tradicional. Ventajas como las minas de carbón, por ejemplo, disponibles en su territorio, que en otros países de Europa no las hay, pero en otros sí que las hay. Por ejemplo, la cuenca del Ruhr, en Alemania. Este carbón era fundamental para alimentar a las máquinas. Luego también otros afirman que la clave fueron los ríos navegables o los canales. Claro, Inglaterra no es el único país de Europa que tiene ríos navegables y canales, todo lo contrario. Los verdaderos ríos navegables de Europa están en Francia y en Alemania. Pero bueno, esto sí que sirvió evidentemente y se vio porque mejoraban mucho los transportes y sobre todo los abarataban. Y sobre todo, y esto es una tesis más filosófica que material, los que dicen que la revolución o los que explican la revolución industrial inglesa y arguyen que tenía que nacer ahí porque no podía nacer en otro sitio, van directamente a la ética protestante del trabajo, algo inventado muchos años después por un tipo llamado Max Weber, que no era inglés, pero bueno, dicen que que esto nunca hubiera podido nacer, por ejemplo, en el mundo católico, en Francia, en Italia o en la propia España. Bien, todo este proceso, según explican, se acelera a partir de 1780 y ya para el año 1830, mucho después de las guerras napoleónicas y la Revolución Francesa, la revolución industrial ya está consolidada no solo en Inglaterra, sino también ha saltado al continente, está en Bélgica, está en Francia, está en algunas partes de Alemania Occidental. Bien, llegados a este punto, ¿cuánto hay que matizar este relato tradicional? Esta es la primera pregunta con la que empezamos este programa, ya sabéis, con Alberto Garín, que tiene una tesis muy original y muy convincente sobre este tema. Bien, ¿cuánto hay que matizar este relato, Alberto? Hola, Fernando. Gracias, como siempre, por invitarme a tu programa. ¿Cuánto hay que matizar este relato? Hay que matizarlo mucho. Y hay que matizarlo ya desde el propio término de revolución, porque tenemos ese concepto de revolución como algo explosivo que ocurre en un periodo de tiempo muy corto. Y como ya tuvimos ocasión de ver aquí cuando hablábamos de Neolítico, sí que hay una fase de toda revolución, el movimiento, que puede ser esa explosión, esa aceleración de los acontecimientos, pero hay otra fase, la del proceso revolucionario, que es mucho más largo y que puede durar no solamente décadas, puede durar siglos, o como veíamos en el caso del Neolítico, milenios. Entonces, claro, pensar que la revolución industrial es algo que surge por todas estas condiciones que tú nos has explicado, exclusivas propias de Inglaterra en 1780 y que solo por eso ese año podía empezar, es no entender cómo funciona la revolución histórica. Claro, el hecho es que, he ido falsando así de manera parcial porque no quería consumir mucho tiempo en la introducción, pero todo lo que dan como ventaja única de Inglaterra las tenían también en otros países. Hay de hecho lugares en Europa que están mejor dotados para la industria que la propia Inglaterra. Alemania es un caso clarísimo, un país llano, bien comunicado, en el mismo centro de Europa, con ríos gigantescos, con minas de carbón cercanas, población instruida. Las universidades alemanas eran muy buenas en el siglo XVIII, tanto como las inglesas. Una población muy numerosa en el centro de Europa. Siempre la zona más poblada de Europa ha sido Francia y Alemania, no ha sido Inglaterra. Inglaterra, de hecho, hasta el siglo XVIII era un país muy deshabitado. Tenía menos habitantes que la propia España, por ejemplo. Pero incluso podíamos hacer otro tipo de falseamientos. Pensemos Japón, que es un país profundamente industrializado a pesar, por ejemplo, de carecer de materias primas. Correcto. Frente a otros países hiperpoblados, que sé yo, Nigeria, donde, sin embargo, su nivel de industrialización es muy pequeño, pese a contar con una gran cantidad de población y un río navegable intensísimo. Evidentemente contribuye tener materias primas cerca y disponibles y a la mano, y sobre todo el carbón en aquella época. En 1780 cosas como el petróleo pues servían de poco o de nada, pero en cambio el carbón era muy útil. Contribuye también tener un río que sea navegable o tener posibilidad de trazar canales, como hicieron en Francia, por ejemplo, a lo largo del siglo XVIII, pero eso es, digamos, a más lo principal, y esta es la tesis garinesca, por cierto, muy inteligente, y vamos a ver a lo largo de este programa, no ayuda a explicar, digamos, todas estas cosas que hemos visto no son suficientes como para explicar por qué nace en Inglaterra. Y nace además, más que nacer, porque esto no estalla, como bien ha dicho Alberto. Es un proceso que tiene
que poco a poco va cobrando forma. Tiene algo parecido a lo del Neolítico. Eso es. Cuando hablábamos del Neolítico, no es que una mañana se levanta un ser humano y dice voy a descubrir la agricultura y me voy a poner a cultivar, sino que progresivamente va encontrando ventajas, como explicábamos, el hecho de domesticar determinadas plantas que le proporciona mejores alimentos. Lo mismo nos ocurre en la revolución industrial. No es que haya un tipo que se levanta un día y dice voy a montar una fábrica y voy a empezar a fabricar tejidos de algodón de manera industrial, sino que es un proceso larguísimo, mucho antes de 1780 y en otros lugares lejos de Inglaterra, donde empiezan a buscar alternativas de una fabricación más inmediata, más rápida, que genere productos más baratos, que puedan llegar a un mercado más amplio. Entonces, esta es una de las claves. La revolución industrial no podemos poner una fecha de inicio, una mañana de 1780. Es posible que ya 4 siglos atrás hubiera otras sociedades que habían empezado a hacer, de nuevo, no porque se levantaran para hacer una revolución industrial, sino porque estaban haciendo una serie de mejoras cuyo objetivo a la larga fue la revolución industrial. Claro, porque la fecha canónica, digamos, es 1780 y como todas las fechas canónicas, sobre todo en historia económica, en historia política es más fácil fijar fechas. Bueno, pues el año 1453 los otomanos toman Constantinopla. Ya está, a partir de ahí un antes y un después, eso está claro. O la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492. O la conquista de México en 1521. Son fechas en las que son vierteaguas. Pero en el caso de la historia económica no es tan sencillo. Es decir, afirmar, como se afirma en los libros de historia económica, que la revolución industrial empieza en 1780 y termina en 1830, la primera revolución industrial. Luego ya tienen que meter una segunda, una tercera, etcétera, y siempre tratándolas de encajonar. No sé si te has fijado temporalmente. Sí, porque entonces pareciera que generamos un recetario que aquellos estados que lo apliquen funcionará y los estados que no lo apliquen no funcionará. Entonces es muy fácil, creamos discursos históricos estatistas. Sigue usted este recetario y si no lo sigue, pues está abocado al fracaso. Claro, recetarios que luego se aplicaron de manera centralizada en lugares como la Unión Soviética y fracasaron estrepitosamente. Sí, porque el problema está en pensar que tú un día empiezas a hacer la revolución industrial en 1780 y 50 años después, en 1830, la has terminado, sin darte cuenta que no, que antes de 1780, en esos 4 o 5 siglos previos, se estaban poniendo los cimientos para que eso sea exitoso. Claro, y confundiendo además las causas y las consecuencias. Eso es, porque lo que tenemos a partir de 1780, como veremos, son las primeras consecuencias de la revolución industrial y no el motor de arranque. Claro, que esa es la clave de todo. Hay muchas veces que pensamos la revolución industrial empieza cuando James Watt inventa la máquina de vapor. No, la máquina de vapor es una consecuencia de que algo ha empezado a cambiar. Eso es. Y esa es, como tú dices, esa es la clave. Las máquinas no fueron el motor de arranque de la revolución industrial, las máquinas son una de las primeras consecuencias de la revolución industrial. De hecho, esto lo vimos, Alberto, cuando hicimos el programa hace 3 semanas sobre la revolución neolítica, que los seres humanos, creo que le quedó claro a la audiencia, los seres humanos inventan cosas cuando las necesitan, no por puro gusto. Las inventan para resolver problemas, las tecnologías nacen así. Sí, esto es muy interesante. Hay un libro muy reciente de Moquir sobre los aspectos culturales de la revolución industrial. A la larga, Moquir se deja llevar por la famosa teoría que explicabas antes de Weber, de la ética protestante del trabajo, pero Moquir muestra cómo muchas de las grandes innovaciones que planteaba Newton en el siglo XVII no fueron aprovechadas en el siglo XVIII en los comienzos de la revolución industrial, sino se utilizaron en el siglo XIX cuando ya la gente tenía necesidad de esas innovaciones que había planteado Newton. Una cosita que no suele tenerse en cuenta es que antes de que en Inglaterra empezase, por ejemplo, la fabricación de tejidos de una manera más o menos masiva, eso ya había sucedido en otras partes de Europa. Durante la Edad Moderna, principios de la Edad Moderna, estamos hablando de los Países Bajos, del norte de Italia. Sí, finales de la Edad Media. En el caso de Italia, ya segunda mitad del XIV, siglo XV, tenemos una producción intensa de tejidos. Ahí es donde, por ejemplo, y podemos recordar la contrahistoria que hiciste en torno a Florencia, los Medici se construyen sobre esa fabricación preindustrial de los tejidos en la región de Toscana. Pues bueno, ya tenemos un primer conato de lo que podía haber sido una revolución industrial que trataremos de entender ahora por qué no funcionó. En los Países Bajos, en el siglo XVII, tenemos un segundo conato de ese modelo de producción cuasi industrial que también tendremos ocasión de ver por qué tampoco funcionó. Pero
Estos dos ejemplos, Italia, la Italia de finales del XIV, siglo XV y los Países Bajos del siglo XVII, en cualquier caso fueron generando una serie de recursos, instituciones, ideas, posibilidades que los ingleses aprovecharon. Es decir, no tuvieron los ingleses en el siglo XVIII que inventarlo todo. En muchos casos se limitaron a utilizar soluciones que ya venían de siglos atrás, pero que no habían dado todo su jugo. Claro, tecnologías, por ejemplo, como las financieras. Esa es clave. La banca, la bolsa de valores, etcétera, todo ha ido apareciendo entre el norte de Italia y los Países Bajos a lo largo de los 3 siglos precedentes. Sí, el caso de la banca medieval, que tan hermosamente estudiara Le Goff hace un montón de años, es un buen ejemplo, porque sin todos esos recursos bancarios que se inventan, sobre todo los italianos de final de la Edad Media, era imposible la revolución industrial. O sea, tú tienes que tener una cantidad de capital importante para poner en marcha ciertas fábricas. ¿Cómo haces para concentrar ese capital? Gracias a los sistemas bancarios que los italianos han puesto en marcha en la Edad Media. A lo largo de los siglos, la humanidad ha ido cambiando su concepción del mundo y también el lugar que ocupaba en él. Los mapas son un testimonio fiel de esa evolución, pues en ellos se han plasmado los conocimientos, las creencias y los valores propios de cada época. Te invito a descubrir la colección Grandes Mapas de la Historia, de Salvat, que incluye la reproducción en gran formato de 60 mapas históricos cuidadosamente escogidos en colaboración con los principales archivos e instituciones mundiales, para proporcionar una selección completa y representativa de las mayores joyas de la historia de la cartografía, desde la antigüedad hasta nuestros días. Visita salvat.com/colecciones/grandes mapas historia y descubre más sobre esta fascinante colección. En esta colección de mapas de Salvat de la que os acabo de hablar hay unos cuantos mapas de esta época de la que estamos hablando en estos momentos, de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, porque es en este momento cuando la cartografía no es que nazca, pero es cuando adquiere su mayoría de edad. Así que todos estos emporios comerciales y protoindustriales del norte de Italia y de los Países Bajos se pueden ver perfectamente en estos mapas. Bien, volviendo sobre este tema, no sé si recuerdas, Alberto, cuando hablamos del Neolítico, ya mostramos ciertos progresos. Vimos, por ejemplo, que aparecía la agricultura, la sedentarización y todas estas cosas, la ganadería, ¿no? Aparece la cerámica, ha llegado un momento, pero muchas veces no cuajaban, es decir, un pueblo se sedentarizaba, empezaba a cultivar durante 2 o 3 generaciones y luego lo dejaban y luego volvían a la vida nómada, a la vida de cazadores-recolectores y tenían pues 100, 200 o 300 años más tarde sus descendientes que volver a empezar de nuevo. Así que podría ser que nos encontrásemos ante una cosa parecida. Ideas que aparecen, que toman cuerpo, pero que luego se abandonan por razones desconocidas o porque simplemente les falta mercado o porque no tenían el capital suficiente. ¿No ves tú concomitancias entre ambas revoluciones? Por supuesto, y además tú ya estás señalando la que posiblemente fue la razón principal, que es el mercado. El hecho de que... podemos tener ocasión de regresar después sobre este punto. Que italianos o neerlandeses, el problema que tuvieron es que produjeron tanto que saturaron el mercado y no fueron capaces de encontrar otros mercados donde colocar su producción y entonces, claro, no te interesa seguir en ese mundo de producción cuasi industrial porque no tienes clientes que consuman lo que estás produciendo. Y eran mercados pequeños, ya de por sí, los mercados del siglo XV-XVI, estamos hablando de muy pocos millones de personas con un poder adquisitivo muy bajo. Los tejidos, por ejemplo, los paños, solo podía comprarlos, acceder a ellos la gente con dinero, y que además se producían, la tecnología estaba disponible en toda Europa. Es decir, que si se producían paños en Amberes, también se producían en París, y también se producían en Milán. Y había tejedores en toda Europa. Sí, pero incluso, aunque hubieran podido tener ciertas ventajas italianos y neerlandeses respecto a los franceses o cualquier otra parte de Europa, esa ventaja que podían tener que hacía que el paño holandés o el paño florentino fuera más atractivo, de mejor calidad, en la relación calidad-precio mejor, es que llega un momento que ya no tienen clientes que lo puedan consumir. O sea, ya hemos abastecido a todos nuestros clientes y no tenemos la capacidad para abrir nuevos mercados. Y para mí esa es una de las claves por lo que no cuajó la revolución industrial en la Italia del 15 o en los Países Bajos del 17. Hay otra cosa que suelen preguntar, sobre todo los más jóvenes, y es por qué la revolución industrial empieza con los tejidos y no empieza, qué sé yo, con la producción de industria pesada.
Empieza con los tejidos porque una de las principales... Había tres cosas en las que nuestros antepasados lejanos se gastaban el dinero. Una era la casa, la otra la comida y la tercera el vestir. Y no había mucho más. Por eso los ricos vivían en grandes palacios, iban vestidos con oropeles y se morían todos de gota. Es decir, las tres partidas de gasto eran esos. Es posible que haya otro producto al que no le hemos seguido mucho la pista y que ya hemos tenido ocasión de comentar tú y yo aquí cuando hicimos aquel programa de la arqueología, que es la cerámica. Porque al mismo tiempo que vemos la gran difusión del tejido inglés, a finales del 18 tenemos la gran difusión de la cerámica inglesa a finales del 18. Entonces todas estas lozas finas inglesas invaden el mundo de la mano de los tejidos. Pero ha sido menos estudiada que el tejido. Quizás porque tiene un carácter todavía más artesanal que industrial, pero a pesar de todo, las producciones de loza fina inglesa a finales del 18 ya son claramente industriales. No es alfarero encerrado en su pequeño horno y demás, sino que es una auténtica producción industrial, pero que, insisto, ha sido poco rastreada, a pesar de que es una de las mejores pistas que tenemos para lo que vamos a ver hoy de cuál fue el mercado que hizo exitosa la revolución industrial en Inglaterra. Pero en todas estas etapas previas, como la holandesa o como la italiana, de todas se va aprendiendo y se van incorporando conocimientos que luego son muy útiles para que el ganador los utilice. Eso es lo que hablábamos antes de la acumulación de capital. Entonces, el sistema bancario establecido en el mundo medieval, sobre todo en Italia, a partir del siglo XV ya es algo conocido, generalizado en toda Europa, de modo que cuando los ingleses tienen que tirar de ese sistema el 18, lo tienen plenamente asumido, no es algo que tengan que ni redescubrir ni inventar. Esto es otro de los conceptos que también, de nuevo, los más jóvenes no entienden bien, o los que están empezando a estudiar, lo que es eso de la acumulación de capital. Bien, lo raro en nuestra especie es acumular capital, porque producimos lo justo para sobrevivir. Ya está. Entonces, la acumulación de capital es fundamental porque permite que... Uy, se nos está yendo un poquito esto. No, ya parece ser que se ha ido. Bueno, la acumulación capital permite tener excedente y ese excedente invertirse. Si no hay acumulación de capital, no hay progreso económico posible. Se subsiste de una manera casi en encefalograma plano, como una aldea de subsistencia que está en el chat. Sí, eso es. Ya sea porque yo personalmente lo ahorro, ya sea porque estoy utilizando el ahorro de otros. Si no tengo ese ahorro para invertir, no puedo invertir, no puedo poner en marcha mi producción. Entonces, ahí sí que es cierto el relato tradicional de la revolución industrial, que hablan de acumulación de capital. Sin acumulación de capital no hubiera sido posible, no hay más. Es decir, una sociedad que de pura subsistencia no puede hacer revolución industrial de ningún tipo. Vive, se come lo que produce y ya está, vive al día, literalmente. Eso es. Una sociedad, para poder dar un salto semejante, tiene que haber acumulado capital previamente, y si no lo ha acumulado, tiene que importarlo. Eso es la inversión extranjera, básicamente. Bueno, aquí no hemos acumulado, pero vienen empresas extranjeras, etcétera, invierten lo que nosotros no podemos invertir porque no tenemos. Y los procesos de acumulación de capital sí que fueron muy intensos en Italia y en Holanda. Sí, como te digo, en la Italia medieval ya se ha desarrollado ese modo de bancos que a la larga lo que hace es hacer circular esos ahorros que pueden tener gentes dispersas, podemos acumularlo en un punto determinado para iniciar la inversión. Recordemos cuando se hacían estos negocios de flotas, ¿no? Donde el capitán del navío ponía parte de la inversión y había otros inversionistas que pagaban el fletaje del barco y el mantenimiento en alta mar, el comercio y demás, y después se repartían el beneficio de lo que el barco trajera en sus bodegas. Estos son las bases del sistema bancario que, como te decía, 3-4 siglos después los ingleses ya conocen, tienen asumido y pueden utilizar. En Italia es donde aparecen las primeras sociedades por acciones, en Italia es donde aparecen los primeros bancos, la palabra banca viene de ahí, del italiano banca. Esto a los angloparlantes o a los germanoparlantes les puede sonar llamativo, a nosotros no porque hablamos casi el mismo idioma que los italianos, pero los primeros banqueros en Venecia estaban con unos bancos, sentados en unos bancos en la plaza de San Marcos, y por eso se les llama la banca, pues estaban en una banca, caray. Cuando llega el siglo XVIII, todas estas cosas, los créditos ya están inventados también en Italia, los créditos por prenda, etcétera. Si es que básicamente toda la bolsa aparece en los Países Bajos por una familia que se llama Bourse. Sí. Y de ahí toma el nombre. Creo que tú hiciste una contrahistoria, un contracorte. Sí, explicándolo y tal, cómo había nacido la bolsa. Bien, todas estas innovaciones aparecen en países católicos. Luego se carga de raíz la tesis de Weber.
Por supuesto. de la ética protestante del capital. Por supuesto, pero el problema de Weber, como el de unos cuantos estudios de la revolución industrial, es quererse quedar en el relato corto, en el margen corto, 1780-1830. Entonces, claro, en cuanto no abres el foco, te vas a equivocar. Bueno, la revolución industrial es que este relato de Weber a mí me desespera, porque es que no funciona en nada más funcionaba en su cabeza y en la cabeza de los acomplejados actuales que le echan la culpa de todo al catolicismo, pero el primer país que adopta la revolución industrial británica en Europa es Bélgica, que es un país católico. No es Holanda, no es Alemania. Es Bélgica, el primer país en industrializarse. Por una serie de circunstancias, cercanía con el Reino Unido, disponibilidad de carbón en el sur del país, en lo que es Valonia, etcétera. Pero ahí no tuvo nada que ver la religión. No. Yo creo que es un tema que se debería sacar de la ecuación directamente. Pero va a ser una batalla difícil, porque además es algo bueno que has tenido que debatir mucho, sobre todo en las contracrónicas, todo este discurso, incluso lo hemos traído aquí sobre el mundo hispanoamericano. Si nos hubieran conquistado los ingleses, que eran protestantes, nos sería mejor que por haber sido conquistados por los muchos católicos españoles. siguen con la idea, ¿no? Diciendo, si nos hacemos protestantes igual nos va bien. Eso lo habrás visto muchas veces, ¿no? Sí, en Guatemala ya el 50% del país es protestante y eso no nos ha sacado de penas. Y confunden el culo con las témporas, como decimos en España, una cosa con la otra. En fin, no por hacerse protestante uno no va a pasar a ser automáticamente rico y laborioso. Eso se es antes y la religión es un asunto que está completamente aparte. Se puede ser rico y laborioso y respetuoso con las leyes y emprendedor sin necesidad de tener una fe religiosa concreta. Pero bueno, la parte filosófica, el industrialismo, la revolución industrial sí que tuvo un elemento y fue el liberalismo. Va acompañada una cosa de la otra, o por lo menos el primer liberalismo. El liberalismo nace, por ejemplo, en el siglo, los primeros autores como John Locke nacen en el siglo XVIII y es en Inglaterra. 17. Perdón, el XVII y es en Inglaterra. Pero aquí de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo Locke? Claro, nosotros leemos sus tratados, escritos siempre al hilo de la Revolución Gloriosa inglesa de finales del XVII, y parece que esa revolución ha venido a traer la libertad al mundo y Locke lo representa en sus tratados. En realidad lo que marca la Revolución Inglesa es el fin del autoritarismo monárquico arbitrario. Todavía no estamos en el amplio repertorio de libertades que vamos a poder encontrar en otras adalides de la libertad del siglo XIX, del siglo XX. Lo que ha ocurrido en Inglaterra sencillamente es, bueno, majestad, si se le va la mano le podemos montar una república o incluso cortarle la cabeza. Entonces mejor entienda que no puede ser arbitrario y no puede ser autoritario. Ya está. Que son todas las convulsiones de finales del XVII en Inglaterra. Pero que, la Revolución Gloriosa, es etcétera. Que es el mismo modelo que podemos encontrar en las ciudades italianas medievales o lo que había pasado en los Países Bajos en su guerra a los 80 años. O sea, lo que hacen los neerlandeses es decirle al monarca Habsburgo, majestad, no queremos su autoridad arbitraria. Por eso reclamamos su independencia. O lo que había pasado en Castilla en 1520, con la guerra de las comunidades. Solo que perdieron. Ya, y perdieron, pero vamos, que como vemos son fenómenos históricos que se han producido ya. Sí, pero lo de frenar al monarca y frenar la centralización de poder real que se produce a partir de la Baja Edad Media son resistencias contra eso. Ajá. Pero ya digo, hacemos una lectura de las revoluciones inglesas como menos mal que ellos hicieron la revolución y nos trajeron la libertad, menos mal que Locke se pone a escribir sobre la libertad, porque si no, estaríamos todavía en la oscuridad del autoritarismo. Y entonces, como tú dices, hay etapas previas donde eso ya se pone en marcha, pero incluso lo llamativo es que no se acaba la violencia interna en la Gran Bretaña con las revoluciones del 17. O sea, las revueltas jacobitas que dominan toda la primera mitad del 18, muestran que todavía hay un conato de adalides del absolutismo frente a un modelo menos autoritario. O sea, no es algo que ya se ha acabado y bueno, por eso podemos hacer la revolución industrial porque ya lo tenemos clarísimo. Los defensores del relato tradicional, con el que hemos empezado el programa de hoy, suelen arguir que vale, que es cierto, que es posible que muchos elementos ya se viesen en otras partes de Europa, especialmente en Holanda, en Italia también, que revueltas contra el poder central y arbitrario se hubiesen producido en otros lugares de Europa, empezando por la propia España, tan pronto como en el siglo XVI, pero claro, que las máquinas son un invento inglés. Esto supongo que lo habrás oído muchas veces, ¿no? Lo de esto James Watt era inglés, en una palabra. Cartwright era inglés.
Bueno, ingleses o escoceses, sí, a la larga bueno, todos británicos. Británicos, en definitiva. Es decir, que el invento era suyo y que sin ellas no hubiera sido posible la revolución industrial. Pero como tú señalabas al principio del programa, las máquinas no son el motor de la revolución industrial, son una de sus primeras consecuencias. O sea, la clave para poner en marcha una producción masiva es tener mucha mano de obra concentrada. Porque una fábrica no es un sitio lleno de máquinas. Al principio, una fábrica es un lugar donde pones a mucha gente junta a trabajar. Y al tener tanta gente junta trabajando, puedes especializar la producción. Entonces, puede haber un tipo que está hilando, puede haber un tipo que está tejiendo, puede haber un tipo que está cosiendo. Porque están todos juntos y es muy fácil hacer esa especialización. Luego llegarán las máquinas. Entonces, la revolución industrial no comienza porque se inventen máquinas para hacer industria. Las máquinas son la primera consecuencia de haber hecho una revolución industrial. Es decir, estamos en lo mismo que el neolítico. Aparecen cuando es necesario que aparezcan. Cuando esos talleres artesanos devenidos en fábricas, de las que se ha podido dividir el trabajo, a veces olvidamos que en un taller artesano el artesano lo hace todo. Se pone a hacer una silla y poco menos que le toca hasta cortar el árbol. Prácticamente. Y prácticamente. Y a partir de ahí lo tiene que hacer todo. Mientras que en una fábrica de sillas lo que hay es una cadena de trabajo con un tipo que elija la madera, otro que la corta, otro que le da forma, otro que lo monta, otro que la perfora, etcétera. En origen, las fábricas, como bien ha dicho Alberto, eran lugares llenos de gente, no llenos de máquinas. Las máquinas aparecen a partir del siglo XIX ya. Sí, a finales del XVIII, sí. Entonces, cuando tú tomas el ejemplo neolítico, lo comentábamos aquí. No es que la gente descubra la agricultura y después hacen pan. Es porque hacen pan, por lo que después tratan de conseguir la agricultura para garantizar ese pan todos los días. Aquí es igual. No porque tenemos máquinas hacemos tejidos, sino porque queremos hacer más tejidos, tenemos que hacer máquinas. De hecho, se suele decir que lo de las máquinas a Inglaterra le vino bien porque tenían carbón disponible. Es cierto, tenían carbón disponible, como otros muchos países de Europa, disponible y fácil, de fácil acceso. En España hay carbón en el norte, pero no es de fácil acceso. Y por lo tanto, si es de fácil acceso, es más barato de extraer. Sí, pero no tenían algodón. Eso es. El algodón había que traerlo y además de bien lejos. Eso es, lo cual demuestra que la clave no era tener la materia prima cerca. Claro, si la tienes cerca, tienes una pequeña ventaja. Pero no necesariamente tienes que tener la materia prima cerca, y el caso del algodón es un buen ejemplo, porque estos traen el algodón desde la India o desde los futuros Estados Unidos, de modo que la otra parte de la fórmula industrial, o sea, el carbón más el algodón, viene de muy lejos. Claro, de nuevo, si miramos al mundo italiano o de los Países Bajos, ya ellos lo habían hecho. Entonces, buena parte de la industria textil italiana se basa sobre algo tan sutil como la seda que llegaba desde la China. Y ellos pueden poner en marcha un conato de revolución industrial en el 15 basándose sobre un producto que viene desde realmente lejos. Antes incluso de que se reprodujese la revolución en los transportes, de que apareciese el ferrocarril, de que apareciesen los barcos de vapor, ni nada de eso. Sí, porque a la larga, más que el hecho, de nuevo, de la innovación tecnológica, de colocarle un motor a un carruaje y sale el ferrocarril, o incluso el motor a un barco, es más importante que las vías de comunicación estén abiertas. Entonces, de nada te sirve tener el ferrocarril más rápido del mundo si no puedes cruzar tu frontera. Entonces, eso es una de las ventajas que tuvieron, por ejemplo, los italianos a finales del 14, principios del 15, en su relación con China. Pensemos que esos finales del 14 y principios del 15 es el gran momento de conquista marítima de los chinos. Es el momento del famoso Zheng He, que va con sus flotas recorriendo todo el Índico. Incluso se habla si llega a América o no, posiblemente nunca. Pero estamos ante una China que ha logrado abrir amplísimos caminos que permiten una circulación fluida. Entonces, ya venía de antes, porque podemos recordar a un tipo como Marco Polo, pero es ahora, a finales del 14 y principios del 15, cuando China consigue abrir de la forma más amplia sus vías de comunicación. Es cierto que 50 años después se les jode el invento porque tienen que pelearse contra los mongoles una vez más, pero de partida han abierto rutas de comunicación. Después, si quieres ir más rápido por la ruta de comunicación, ya te lo craneas y buscas mejores velas y mejores timones y te inventas lo que quieras. Pero de partida lo más interesante es que tengo una ruta abierta que puedo aprovechar. Vale, a mí me parece muy bien lo que me cuentas, Alberto, y está claro que los italianos podían aprovechar sus viejas rutas que habían establecido ya desde la Edad Media con Oriente. Bueno, rutas que se van a ver alteradas a partir del siglo XV con la caída de Constantinopla, pero vamos, en el caso de los Países Bajos no lo tenían tan fácil. Esas rutas tradicionales ya se habían roto, las que iban a través de Asia, la ruta de la seda, por ejemplo, sino que si tienen además a un competidor bastante feroz que son los portugueses, que han establecido sus propias rutas marítimas con la India.
Pero ahí es curioso porque los holandeses van a desarrollar un invento que curiosamente se habían pergeñado los ingleses un par de años antes, en 1600, que son las compañías de Indias. Cuando los ingleses hacen su compañía de Indias en 1600 no son conscientes de lo que realmente están creando. Los holandeses tuvieron mejor visión y dijeron, esta es la clave. La clave está en que si tengo que lanzarme a competir duramente por una ruta para lograr mis materias primas, lo tendría que hacer con un organismo, con una institución poderosa, que tenga el monopolio de esa ruta, que se imponga en el monopolio de esa ruta. Y esas son las compañías de Indias Orientales holandesas que consiguen a lo largo del 17 no solamente sortear el inconveniente del Imperio Otomano, que es ese tapón entre el Extremo Oriente y Europa, sino los portugueses. Entonces, se sientan la clave de lo que los ingleses harán en el siglo XVIII. Genere usted un monopolio del transporte, no me importa que la producción sea plural, sea diversa, lo que necesito es que el transporte esté garantizado a través de ese monopolio de las compañías, lo que a la larga no deja de ser chocante, pensando no solamente en el ejemplo neerlandés del 17, sino en el ejemplo inglés del 18, de que estos supuestos liberales tienen una herramienta muy poco liberal, que son las compañías de Indias. Claro, aquí se da la peculiaridad de que el sistema holandés o inglés o anglo-neerlandés es un sistema en el que la producción está liberalizada y es privada y está abierta a la libre competencia, pero la distribución no. La distribución está monopolizada por una compañía que es privada, que una compañía por acciones. La VOC de Holanda era una compañía privada que llegó a ser incluso un estado dentro del estado. Eso es. Era no solo el dueño de la ruta, sino de las islas, donde bueno, pues traía especias y demás. Lo contaba en una contrahistoria hace no mucho, las salvajadas que hicieron en lo que hoy es Indonesia. Mientras que en el caso español sucede lo contrario. Tienes la producción monopolizada y la distribución liberalizada. Ajá. Con lo cual, esa producción monopolizada es ineficaz, de modo que por mucha libertad que tengas de distribución, dado que produces poco, produces caro, produces de mala calidad, pues ahí se te va el negocio. Pero también es cierto, como bien decías, que todos estos que hablan del liberalismo, ¿no?, que tiene en la base en estas compañías, era una compañía mercantilista más no poder, la VOC o la Compañía de las Indias Occidentales del Reino Unido. Sí, porque a la larga son los grandes defensores de la libertad de comercio y sobre todo de producción en Europa, pero no en la distribución hacia el resto del mundo. Y ahí está la clave. Por eso es por lo que ellos han entendido, primero, como los lugares que les abastecen de materias primas, pero en el futuro entenderán que además son los lugares que van a consumir los productos industriales que van a fabricar. Bueno, vamos a ver. Si Italia o los Países Bajos tenían lo que hoy se llama la Blue Banana, la banana azul que va desde Londres formando una pues como un plátano igual por el oeste de Alemania hasta Milán, si vemos no ha cambiado mucho, las zonas de la zona nuclear del continente europeo sigue haciendo la misma línea ovalada como un boomerang que va de Milán a Londres. Bueno, si estos lo tenían todo, ¿qué es lo que les falló para que la revolución industrial empezase? Para que James Watt hubiese nacido en Cremona, hubiese nacido en, qué sé yo, en Maastricht, pero no en Londres o en Manchester. Pues bueno, la clave en el caso italiano, que los ingleses y los propios holandeses aprendieron, es que ellos tienen un problema en la producción que es el modelo gremial. Sí. Este modelo gremial, cuando hicimos aquella contrahistoria en directo hablando de las consecuencias de la peste negra al comienzo del confinamiento por la COVID-19, explicamos como una de las consecuencias de la peste negra habría sido la consolidación del sistema gremial, sí, donde de repente la producción queda muy encorsetada. Hay un montón de baremos, de exámenes a pasar para que alguien pueda ser creado maestro y pueda producir. Curiosamente, Italia va entrando en ese modelo gremial cada vez más rígido y a finales del siglo XIV tienes la revuelta de los Ciompi en Florencia, que son estos, la parte baja de los productores textiles que están reclamando tener cierta protección parecida al de los gremios superiores, y todo esto va desembocando en sistemas cada vez más gremializados a lo largo del siglo XV. Pensemos que nuestros famosos artistas del Renacimiento, los Brunelleschi y compañía, estos tenían que estar en los gremios para poder ejercer. Entonces, si no estaban agremiados, no podían ejercer, que es una de las grandes contradicciones que nos explican del Renacimiento, aunque no es el tema de hoy, que parece que es el artista libre y no. Si hay un artista que estaba, entre comillas, sindicalizado, son los del 480 italiano. Entonces, ese fue uno de los problemas de los italianos, que poco a poco se fueron poniendo cadenas a su capacidad productiva. Y los holandeses, esos no tenían gremios. Bueno, los había, pero no tenían la importancia de Italia.
Pues bueno, a los holandeses estamos en lo que comentábamos antes, que a los italianos también les ocurre, no solamente es el problema de los gremios, que es la falta de mercado. O sea, llega un momento en que ellos saturan el mercado. Son capaces de producir un producto de calidad a un precio razonable, pero rápidamente los otros lugares de producción, en Francia, en España, en Inglaterra, pueden producir cosas a lo mejor de una calidad inferior, pero que pueden ir abasteciendo mercado, pero es que no son capaces de encontrar dónde vender sus excedentes. O sea, llega un momento en que fabrican tanto que no consiguen colocar esos excedentes porque o bien la propia competencia europea les impide seguir buscando mercados en Europa o sencillamente no encuentran otros mercados fuera de Europa. Inglaterra sí tuvo ese mercado porque no es mucho más grande. Eso es, desde el punto de vista demográfico no es mucho más grande. Inglaterra en el siglo XVIII no lo era, al menos que los Países Bajos. Eso es, Inglaterra en el siglo XVIII sí iba a tener un mercado que ni los italianos del XV ni los neerlandeses del XVII tuvieron, que es Hispanoamérica. Bien, y aquí la clave, el arco de la clave de la bóveda de la teoría galinesca. Que la revolución industrial no hubiera sido posible sin la concurrencia de Hispanoamérica. Del mercado hispanoamericano consumiendo productos ingleses. Bueno, pero vamos a ver, no adelantemos acontecimientos, ya hemos soltado la bomba, Alberto. Vamos a plantarnos en el siglo XVII en Inglaterra. El sistema bancario ya está lo suficientemente evolucionado y extendido como para que los ingleses lo adopten y empiecen a ver lo que están haciendo en Holanda o lo que están haciendo en el norte de Italia. Pero en ese momento es cuando se producen las revoluciones. Es el siglo más agitado de la historia inglesa de los últimos 500 años. Justo el siglo XVII, sobre todo la segunda mitad del siglo XVII. Decapitan a un rey, proclaman una república, etc. Sí, colocan un dictador. Tienen que volver a colocar la monarquía, hacen por fin la gloriosa del 1688. Entonces, ahí es, como digo, donde tenemos el famoso relato del éxito del liberalismo. Después de 1688, todos los ingleses se han vuelto liberales. Lo cual no es cierto, porque como comentaba antes, entramos en un último conato de rebeliones pro monarquía más autoritaria, que son las revueltas jacobitas, que tenemos muchas a comienzos del siglo XVIII, hasta la última de 1745, que además es una revuelta que se vive plenamente en Edimburgo y que tocó de forma tangencial a tipos como Hume o Adam Smith, nuestros grandes adalides de la libertad. Pudieron dejar de escribir porque les cortaran la cabeza en una de estas revueltas. Entonces, bueno, lograron esconderse a tiempo y salvar la cabeza. Es una cosa que nos choca. Uno se imagina a Adam Smith en el campo reflexionando sobre el mercado y el capital, y lo que no entiende es que en algún momento lo pasó mal y que tuvo que andar huyendo de estos jacobitas, de estos partidarios del rey Jacobo que andaban a la gresca con la gente, entre comillas, más liberal. Claro, una de las cosas interesantes del fracaso de las revueltas jacobitas es que, digamos, entre comillas, el poder económico en el sur de Inglaterra, en Londres, en la City, no los apoya. Y no los apoya porque dicen, no, es que no me interesa. O sea, por mucho que el futuro monarca me garantice ciertos privilegios, ciertos monopolios, no quiero. O sea, me siento mucho más cómodo sabiendo que no hay una figura que de forma arbitraria pueda en el futuro quitarme esos privilegios. Y claro, ahí es cuando se consolidan los principios liberales, después de las revueltas jacobitas, no en la gloriosa, sino cuando en una negociación con una alternativa a la gloriosa, a lo largo de 50 años, dice, no, finalmente voy a apostar por tener más libertad y menos arbitrariedad. Bueno, esto nos viene a demostrar que un conflicto, una revolución puntual, golpe de Estado incluso, una guerra, puede dañar un país donde se produce y en el momento en el que se produce, eso es indiscutible. Pero que en cambio el mal gobierno, sostenido, aunque sea pacífico, lo estropea todo durante todo el tiempo. Es un poco esa idea. Mientras que en Inglaterra lo que tuvieron fueron 50 años movidos. Sí, pero de ahí salió un sistema muy estable y bastante libre. Tienen 50 años movidos en el siglo XVII, vuelven a tener un movimiento intenso con los jacobitas, sobre todo en la zona de Escocia, en la primera mitad del XVIII, pero eso no impide que la producción económica siga adelante. Es el caso de los Países Bajos en el 17 con la guerra de los 80 años. O sea, están teniendo a las tropas de los Habsburgo en las puertas de las ciudades 80 años y los tipos siguen fabricando. Sí, efectivamente. ¿Bien? Entonces, claro,
¿Por qué siguen fabricando? Pues siguen fabricando porque a la larga hay ciertas garantías de que sus propiedades, sus producciones van a dar beneficios a sí mismos, y porque a la larga los primeros clientes que tenían era el soldado español que estaba al otro lado de la muralla esperando a comprar paños para enviarlo a la familia a Castilla. Efectivamente, o directamente enviaban los barcos a Castilla para comerciar. Eso es. Incluso en plena guerra. Eso es. Que se hacía sin ningún problema. El mundo del comercio siempre ha ido un poco a su aire y no necesariamente se corresponde con el de la política. Bien, otro de los elementos que se habla cuando hablamos de la revolución industrial, sobre todo el principio del estallido, ¿no? Esto cuando empieza es el putting out system, el sistema doméstico, del tipo que llevaba las materias primas a una casa de campo, a una aldea en Inglaterra, se las entregaba ya a una familia, y la familia, bueno, pues en sus ratos libres, en lo que sacaba adelante la cosecha de cebada, alimentaba a los pollos o al cerdo, pues ya de paso fabricaba en casa. Aquí hay dos cuestiones interesantes en este sistema doméstico, que sobre todo comienza a desarrollarse en la zona de Lancashire, en estos territorios en torno a Liverpool. Primero es que cambian la producción de la lana al algodón. Entonces, lo que hacen estos mercaderes que llevan la materia prima a los campesinos a sus casas ya no va a ser lana, va a ser sobre todo algodón. Encuentran que es más fácil de transportar, más fácil después el material recogido de transportar de nuevo, pero sobre todo están evitando el gran problema que habían tenido los italianos del siglo XV, que es el modelo gremial. Porque claro, ellos no están trabajando con gremios urbanos, ellos están yendo a un campesino que está perdido en su granja a mitad del campo, donde le dicen: mire, caballero, yo traigo tanta cantidad de algodón, dentro de 3 meses, cuando acabe el invierno, vengo por el tejido que usted haya elaborado. Claro, ahí el modelo gremial salta por los aires, porque no hay capacidad de controlar a cientos de campesinos repartidos por el campo. O sea que, como vemos, aprendieron bien la lección, no sé si de forma consciente o inconsciente, de lo que habían hecho mal los italianos del siglo XV. Y esto es mucho antes de 1780, esto es a principios del siglo XVIII. Sí, aquí estamos hablando de 1700, 1710, cuando tenemos estos mercaderes que van llevando la materia prima y recuperando la materia elaborada. Y la cosa debió funcionar bien porque a partir de cierto punto, a mediados del siglo XVIII, empiezan a inventar máquinas. Empieza a surgir el maquinismo, a inventarlas, todavía aplicarlas. Tenemos la máquina de Key, que debe ser como en 1733, creo que es. Pero lo que hacen, a mediados del 18, es que el mercader se da cuenta que en lugar de ir él con su carro y su mula a casa de campesino, es más fácil si agarra a todos los campesinos, se los lleva a una ciudad y los pone a trabajar todos juntos en una fábrica. Entonces, si concentra a todos estos campesinos de Lancashire en Liverpool o en Manchester, ahí tenemos una fábrica, cuando concentramos a un montón de gente que además se puede especializar. Y optimizas la producción, ya no es una familia elaborando tejido durante el invierno. No, porque resulta que Smith es muy bueno tejiendo, pero George es muy bueno hilando. Entonces, claro, ya puedes especializarles. Y es en la fábrica donde aparecen las máquinas, donde ya hace su acto de presencia Key, o aparece la máquina de Watt, etcétera. Sí, lo de Arkwright y Cartwright y todas estas cosas. Claro, lo que va a suceder es que cuando ellos concentran la mano de obra en la fábrica, esta gente está produciendo más rápido porque se han especializado, por tanto pueden ir más rápido en la producción. Esta producción sale al mercado, es un producto de calidad a un precio muy razonable, el mercado empieza a consumir y hay que aumentar la producción. Y se dan cuenta que no tienen posibilidades, entre comillas, humanas de aumentar la producción. Tienen que empezar a meter máquinas porque los seres humanos ya no producen al ritmo necesario para satisfacer al mercado. Pero de nada sirve producir mucho si no tienes a quién vendérselo. Y ahí volvemos a lo de antes. ¿A quién se lo estaban vendiendo? Porque Inglaterra estaba limitada y otros mercados europeos o los tenían cerrados o también eran muy limitados. Eso es. En el momento, sobre todo, que tenemos a las máquinas fabricando, porque además es muy simpático cuando uno ve la historia de las máquinas de la industria textil inglesa, claro, hay un problema y es que hacen el hilo muy despacio, protegen muy deprisa, entonces tienen que hacer máquinas para hilar, entonces ya se hila muy deprisa, hay un excedente de hilo, pero los tejedores van más despacio, entonces tienes que inventar máquinas de tejer, entonces ya hilas y tejes muy rápido, pero coses más despacio, entonces tienes que inventar máquinas de coser. Claro, todo eso lo que supone es, tengo un excedente de producción fantástico, ¿dónde lo coloco? Y caíamos en el problema que habían podido tener italianos y sobre todo los Países Bajos. Lo que yo estoy haciendo en Inglaterra es una gran cantidad de tejidos de buena calidad, a un precio muy razonable, los estoy colocando en Europa, pero llega un momento en que el mercado europeo se satura, bien porque a lo mejor ya no tengo más clientes o bien porque los europeos buscan alternativas a lo que yo estoy ofreciendo.
Entonces es muy curioso cómo, por ejemplo, en España nos encontramos la constitución de las fábricas reales en los gobiernos de Felipe V y Fernando VI, las fábricas reales que andan por ahí en Guadalajara, Brihuega. Que hay una abierta todavía, la de vidrio de la granja. Sí, pero estoy pensando en estas, en las fábricas textiles. Las de Guadalajara son fábricas textiles, que producen un tejido de peor calidad, algo más caro, pero que a la larga puede competir. Bien, entonces lo que necesitaban los ingleses era tener otro mercado. Un mercado que pudiera absorber todo ese excedente, porque a su vez fuera un mercado con posibilidades. O sea, no eran unos desarrapados que no tenían dinero. Y como decía antes, ese mercado es Hispanoamérica. Claro, la Hispanoamérica del siglo XVIII era un lugar realmente próspero. Sí, porque es un sitio donde ya han resuelto el problema demográfico, la pérdida brutal de gentes con la llegada de los europeos a comienzos del siglo XVI, en gran medida fruto de las enfermedades que los europeos llevan. Se puede añadir también todo el problema de la explotación del mundo indígena y demás, pero todo eso ya en el siglo XVII ya ha pasado, y el siglo XVIII es un periodo de crecimiento demográfico importante, pero sobre todo los hispanoamericanos ya han creado un modelo de producción de materias primas que abastece a Europa notable, que no hemos de pensar en la plata. Claro, uno dice, no, la plata es un monopolio del Estado que tiene su sede en Madrid y ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Y aparte de que buena parte de la plata se queda en América en el camino porque hay que pagar al que saca la plata, que la transporta, al funcionario que controla y demás. Estamos hablando de todas esas materias primas que puede ofrecer el mundo americano. Y estamos hablando de azúcar, estamos hablando de tabaco, estamos hablando de cacao, estamos hablando de cuero, sobre todo de cuero. Bien, entonces estos rebaños interminables de miles de vacas que van a desplazarse, es que no estamos hablando de las vacas en la pampa argentina, que por supuesto las hay, es que las están en Nicaragua, bien, están en Colombia, están por todas partes. Bueno, los ejércitos napoleónicos iban con cuero americano. Eso y no es. de los Estados Unidos, sino de Hispanoamérica. Eso es. Entonces, claro, tienes que pensar que un soldado en las campañas napoleónicas de comienzos del 19 no solamente lleva su chaquetilla de cuero, lleva el cinturón de cuero y el fusil lleva también su cinta de cuero para colgárselo, llevan su morral de cuero, todo es cuero. Y sus botas. Y estamos hablando de millones de hombres en armas en toda Europa. Estamos hablando de millones de vacas sacrificadas en América. En muchos casos, ahí hay una tesis interesantísima de Nicolás del Sol, donde muestra, tiene ejemplos de documentos donde mataban a la vaca para quitarle el cuero y dejaban la vaca a piel viva tirada en el campo, porque la carne les sobraba, o sea, tenían carne de sobra, lo que interesaba era el cuero. Exclusivamente, claro, que vendían en Europa. Eso es. Bien, y aquí viene la pregunta. ¿Cómo diablos consiguen los ingleses vender en Hispanoamérica cuando ellos solo tienen desde 1713 un navío de permiso al año? Bueno, ¿cómo lo consiguen? No pueden meter con ese navío, pueden meter toda esa cantidad de materiales, vamos, de productos manufacturados. Pues lo consiguen a través de tres patas en este modelo de importación interesantísimas. La primera y fundamental es el monopolio establecido por la corona hispana. Entonces, todo tiene que pasar primero por el puerto de Sevilla y luego por el puerto de Cádiz, hasta la reforma de Carlos III. Claro, eso lo que va a generar es una desmedida subida de los precios de los productos que se exportan de Europa a América. Entonces, un paño que llegara a través del puerto de Cádiz a América, vamos a decir un precio teórico, va a costar 100. Claro, el inglés lo produce a 10, lo puede vender en Holanda o Francia a 12, pero si lo vende en América a 50, gana 4 veces más. Y además está vendiendo la mitad de precio del que viene de Cádiz. Claro, el propio monopolio establecido por Habsburgos y Borbones en Hispanoamérica es la mejor herramienta que tiene la producción inglesa para obtener un gran beneficio, ofreciendo a un precio que para los hispanoamericanos era profundamente razonable. Entonces, ya tenemos la primera pata, que es el monopolio. ¿Quiénes son los que se encargan de llevar esos productos? Pues sencillamente los piratas. Todos estos piratas del Caribe que nos gustan tanto de las películas de Disney, pues estos piratas en esencia eran contrabandistas. Lo que ellos hacían era cargar sus bodegas y descargarlas en las costas del Caribe o del Río de la Plata o hasta en las costas del Pacífico chileno, peruano o mexicano. Bien, estaban por todos lados, porque estos piratas lo que hacen es alguna vez capturan un barco y casi siempre contrabandean. De manera pacífica y, bueno, pues como los contrabandistas de droga igual. Eso es, como los narcotraficantes tratan hoy. de pasar desapercibidos. Entonces, claro, la tercera pata del sistema son los propios hispanoamericanos. Entonces, el hispanoamericano que va a contrabandear con el pirata inglés que ha llegado hasta la costa del Caribe centroamericano, ha comprado el paño al inglés a 50, se lo lleva a vender a Santiago de Guatemala o se lo lleva a vender a Comayagua
a 75, pero como el paño de Cádiz costaba 100, sigue ganando. Entonces, una vez más, el punto de partida es el monopolio hispano, del que el único no beneficiado es la monarquía hispana, que pensó que eso le iba a dar beneficio. Entonces, Correcto. quitándole a ellos, todos los demás sacan tajada del asunto. Claro, cuando Carlos III quiere hacer su reforma y abrir, no solamente a través de Cádiz, sino abre 2 docenas de puertos para comerciar con América, los hispanoamericanos son los primeros que se niegan a esa apertura. Porque dicen, no, es que yo no necesito que me abras 20 puertos. Yo tengo en América 1000 puertos para contrabandear. Entonces, no me estropees el negocio. Claro, pensemos una cosa. Si nosotros legalizáramos mañana las drogas, los primeros que van a perder son los traficantes de drogas. Evidentemente. O sea, ellos no ganarían más dinero porque la droga fuera legal, perderían todos sus beneficios. Entonces, esto es lo que estamos viendo en el siglo XVIII. Cuando empieza a abrir puertos Carlos III, los primeros perjudicados son los que están utilizando el que monopolio. Son básicamente los comerciantes criollos de allí. Que son los comerciantes hispanoamericanos, que son los que después se van a sublevar contra la monarquía hispana porque han perdido su posición de privilegio. Son, por ejemplo, ese paño inglés que llega a las costas americanas, que sé yo, a la isla de Cuba, y que a partir de ella se distribuye a través de un circuito completamente paralelo. Eso es. Ha entrado, llega a la isla de Cuba, de ahí salta al continente, llega a Centroamérica, hasta que llega a, por ejemplo, la antigua Guatemala. El paño ha podido duplicarse de precio. Y ha habido un montón de gente ganando por el camino. Y a pesar de todo, el precio seguirá siendo más barato que el del monopolio que venía a través de Cádiz. Que el paño que le llega de Cádiz. Hay dos datos muy interesantes. Hay uno que estudió mi colega Lorena Carrasco, donde ella muestra cómo cuando La Habana cae en manos de los ingleses, que era el puerto por donde pasaba ese barco oficial inglés, durante los meses, casi un año que está... Sí, en 1763. Eso es. Cuando están La Habana en manos de los ingleses, hay un capitán español que está encerrado en un calabozo, que mira al puerto, y entonces el hombre se aburre y va apuntando a los barcos ingleses que ve entrar, los barcos mercantes ingleses que ve entrar. Y creo que son 150 o 200 barcos que ve entrar. Claro, tú no metes en el Caribe de un día para otro 200 barcos. Los 200 barcos estaban allí. Solo que ese día son legales porque La Habana está en manos de los ingleses. Claro, estaban fondeando en calas o Dios sabe dónde. Y ese día se juntaron todos en un buen puerto. En playas, y ese día, pues a partir de ahí ya pudieron entrar. Pero hay otro muy interesante, por eso te hablaba antes, que en paralelo a la industria textil tenemos la loza fina inglesa, que también es muy representativa. Bien, a finales del 18, en todos los conflictos que se establecen entre los Borbones y la monarquía inglesa, hay un momento en que está prohibido claramente comerciar con los ingleses y en especial importar cerámica. Había una arqueóloga francesa, Catherine Carrière-Dubois, que estudiando la parte francesa de la isla de Santo Domingo, Haití hoy, el 80% de la cerámica que ella encontraba era loza fina inglesa, de contrabando, el 80%. Bien, pero yo mismo haciendo mis excavaciones en la antigua, la loza inglesa, no en esas cantidades tan abismales, pero la loza inglesa es una constante. O sea, no importa que la loza inglesa esté prohibida, las producciones de los años que la loza inglesa está prohibida, esas producciones están en Guatemala. O sea, el contrabando era la forma habitual de la economía hispanoamericana y la gran ventaja de los ingleses para vender su excedente industrial. Entonces, a ver, por recapitular, ¿tú consideras que sin ese mercado hispanoamericano, a pesar de lo que sucedió en 1688 con la Gloriosa, a pesar de que disponían de carbón, a pesar de que tenían ríos navegables y un montón de canales, a pesar de la capacidad inventiva de los ingenieros británicos que fue asombrosa, a pesar de sus fábricas de tejidos y del Putting Out System y de todo lo que hemos ido citando en torno a esto a lo largo del programa, ¿tú crees que sin el mercado hispanoamericano no hubiera servido de nada todo lo anterior? Esa es la teoría que yo defiendo. Sin ese mercado hispanoamericano, los ingleses habrían fallado como fallaron los italianos y los neerlandeses. Les había faltado el elemento final que permitió ese despegue de 1780. Ahí sí. Es decir, el take-off famoso. El famoso take-off que definió Rostov habría sido ahí, gracias a que tenemos 15 millones de consumidores a otro lado del Atlántico que compran todo lo que produzcan mis fábricas. Efectivamente, porque es lo que le faltó a Italia y lo que le faltó a Holanda. Eso es. Que los británicos sí tuvieron a lo largo del siglo XVIII. Eso es. Claro, parece una cosa en la que no se suele pensar. Yo la verdad es que esta tesis de Garín, que es una tesis que me encanta, no os voy a engañar, y además es muy convincente y está bien documentada. Bueno, Garín la ilustra incluso con una escritora romántica muy famosa, seguramente la habréis leído, Jane Austen, que tiene, bueno, pues novelas y demás, no habla de historia económica ni nada de esto, y la verdad es que cuanto Garín te saca de paseo a Jane Austen, ya te termina de convencer.
porque lo que te encuentras en las novelas de Jane Austen es realmente llamativo y casi nadie suele caer en ello. Hombre, Jane Austen, aparte de ser una grandísima escritora, tiene la ventaja, es una especie de notario de la vida de la clase alta, clase media alta inglesa de finales del 18, principios del 19, es decir, en este momento que se ha producido el gran despegue de la revolución industrial. Entonces, entre nuestros escuchas habrá quien haya leído sus novelas, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, o sencillamente quien haya visto las películas, me da igual, bien, todo es válido. La ventaja es que, claro, si pensamos que Jane Austen hace sus novelas en torno a 1800, nos está mostrando cómo funciona la sociedad inglesa en ese instante. Y si nos paramos a pensar de qué viven los personajes de Jane Austen, y además con un mensaje clarísimo que Jane Austen siempre explica, porque ella cuando comienza sus novelas, cuando tiene que describir a los personajes, lo hace de una manera muy sencilla. Mr. Darcy tiene una renta anual de 3.000 libras, mientras que tal presbítero solamente la tiene de 400. Solo con saber cuál es la renta anual que tenía cada personaje, los lectores de Jane Austen en 1800 sabían perfectamente quién era quién. O sea, qué posibilidades tenían, tendrían carro y caballos, irían en mula, podrían viajar a Bath 3 veces al año, solamente una. Claro, esa renta ¿de dónde viene? O sea, estos rentistas ¿de dónde obtienen sus rentas? De sus propiedades en el campo, ¿no? En el campo inglés sus propiedades pues darían un poquito de cebada y un par de cerdos, no da más recorrido. Esta gente son rentistas de capitales puestos en la City de Londres. O sea, estos son los beneficiados de la revolución industrial. Claro, si hacemos una lectura fina de Jane Austen, y yo me molesté para una presentación que hice hace tiempo en el API, una asociación de instituciones educativas privadas estadounidense, en 3 ocasiones Jane Austen explica de dónde le viene el dinero a sus personajes. Una vez es un propietario de fincas de azúcar en el Caribe, que a lo mejor no es más que una tapadera para un contrabandista. Una segunda vez es un oficial de la Armada Británica que ha capturado un barco español y lo ha podido vender, que era parte de lo que ocurría cuando uno capturaba un barco, que podía venderlo y tener beneficios. Y la tercera es alguien que ha comprado ganado y que tiene un montón de cabezas de ganado vacuno. Quitando esos 3 personajes, los otros 150 personajes de Jane Austen son rentistas. Y son rentistas de rentas de capitales puestos en la City. Es más, varios de ellos, parte de lo que ellos hacen es acudir regularmente a Londres para estar revisando sus negocios. Porque una de las cosas que hacen todos esos comerciantes británicos / contrabandistas es capitalizar ese dinero. Es llevárselo a Londres y utilizar todas las tecnologías financieras y bancarias que han sido inventadas en los siglos precedentes para que el dinero se multiplique y empiece a haber cada vez más inversiones. Eso es. Entonces, claro, si nos paramos a pensar en Jane Austen, que seguro que nuestros escuchas nunca se pensaron que Elizabeth Bennet podía tener tanto recorrido en la historia económica, la protagonista de Orgullo y Prejuicio. Entonces, si pensamos en Elizabeth Bennet, cuando la presenta Jane Austen, estamos hablando de alguien que tiene 18 o 20 años hacia 1800. Por tanto, es alguien que nació en 1780. Sus padres ya son rentistas. ¿Bien? Entonces, claro, sus padres rentistas significa que han tenido una renta no en 1780, la han tenido que tener antes. Cuando ya se casan y ya empiezan a tener a todas las niñas Bennet, ya tienen que tener esa renta. Entonces, claro, estamos hablando de gente que ha generado sus rentas para 1760-70, antes del famoso take-off de Rostov, antes de esta famosa fecha iniciática de 1780. Entonces, claro, estamos viendo cómo el modelo de la revolución industrial que es capaz de generar a estos rentistas ya está relativamente bien consolidado desde mediados del siglo XVIII, mucho antes de que lleguen las máquinas, mucho antes de la revolución de los transportes o de muchas de estas otras ideas con las que nos han vendido cómo se puso en marcha la revolución industrial. Muy bien, pues estoy mirando ahora el contador de tiempo y ya hemos terminado. Vamos, o debemos terminar ya porque hemos cubierto con creces el tiempo asignado no a esta contrahistoria, sino a cualquier contrahistoria. Ya sabéis que no me gusta que el programa dure más allá de 1 hora, hora y poquito. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias, Alberto. Una tesis muy sugerente la tuya. Creo que va a dar bastante que hablar. Gracias a ti, Fernando, y gracias a ti por... Bueno, no sé si darte las gracias o que me has de esto a mí por darte el privilegio de volver a Vegas de Matute a grabar este programa. Sí, por cierto, estamos en Vegas de Matute, porque ahora, mientras es verano, puedo subir con la Vespa desde Madrid, no está muy lejos, son 80 y tantos kilómetros, y la verdad es que es un placer. Hoy ya en el puerto hacía frío, no es por nada.
en julio, de manga corta, sin problemas, pero hoy ya he tenido que venir con chaqueta, jersey y demás. Ya Bueno, pero empiezan si aquí tú los ejerces de fríos, madrileño ¿eh? por el mundo, Madrid está en el centro de Castilla y los castellanos son tíos duros que aguantan el frío sin problema. Sí, sí. Bueno, los madrileños somos una variedad de castellano un poco más... Debilucha. menos dura, sí. Debilucha, Sí, menos dura, en ese aspecto, por lo Más menos. fija, sí. Bueno, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrahistoria de hoy y ya sabéis, nos volvemos a escuchar mañana, que hay contraplano, creo, y si no, pues en la próxima contrahistoria.